Bé, doncs, bona tarda, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación en nombre del CETES, del Consejo de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Gracias al Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social y especialmente al señor Barea y al señor Jiménez, con los cuales me une personalmente una relación y que seguramente se incrementará en el futuro porque tenemos, como siempre, aquellos temas pendientes. Pero en todo caso, gracias por la labor habitual y por la invitación a participar en este acto. Bien, como suele ser habitual, los que representamos a ámbitos a veces más desconocidos utilizamos un minuto de publicidad sin retribución económica para poder publicitar la institución. Y si me permite, señor Jiménez, lo haré brevísimamente. El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña, como decía, es un órgano de la concertación social, es un órgano donde participan y cogobiernan los agentes sociales más representativos de Cataluña, que lo forman y lo hacen posible. Y es una institución pública, evidentemente 100%, que regula una ley, la Ley 7/2005 de 8 de junio, y que tiene como función, como sus competencias prioritarias, dictaminar previamente a cualquier normativa de aplicación en el ámbito económico, social y del trabajo y informar también sobre temas que a petición de alguna de las entidades o administraciones o a iniciativa propia también se establezcan con informes sobre en estos mismos ámbitos, ¿no? Además de, por obligación y con absoluta devoción, realizar una memoria socioeconómica y laboral del país cada año y un informe sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras autónomos. Ahora transitamos, como muchas otras instituciones, por algunos replanteamientos en función de la digitalización y del trabajo a distancia, pero también el de retomar actividades que no habían estado en el inicio o en el momento prioritario, que ahora queremos recuperar, como es evidentemente la interacción con muchas organizaciones del país, entidades, organizaciones que incluso no forman parte del Consell o colegios profesionales, y estamos retomando convenios de colaboración y también dedicándonos a compartir el trabajo que realiza el CETES por todo el territorio de Cataluña, especialmente acercándonos a la administración local, pero también en el ámbito internacional, retomando relaciones en el conjunto del arco mediterráneo europeo, con el Consejo, especialmente con el Consell de las Illes Balears y de la Occitania, y derivando sobre algunos temas que también tendremos en el futuro con el conjunto de los CES, de los Consejos Económicos y Sociales del Estado, especialmente con el Consejo Económico y Social que está dirigido por una persona también muy querida y de prestigio, como es el señor Antón Costas. En todo caso, hecho la publicidad ya de la institución, decir que, como se comentaba y creo que se volverá a comentar, estamos en ese momento puntual que nos ha tocado en esta sesión, cuando el Consejo de Ministros, justamente antes de ayer, aprobaba el proyecto de ley de regulación de impulso de los planes de pensiones de ocupación, ¿no? Algo que venía ya evidentemente de una primera lectura que se había realizado en el Consejo de Ministros del 23 de noviembre y que viene a consecuencia de la recomendación del Pacto de Toledo, la número 16, y contemplado también incluso en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Uno de los elementos que el ministro destaca más en rueda de prensa cuando presenta este proyecto o esta ley es la necesidad de que la ley tenga un efecto directo en facilitar los mecanismos de ahorro para las bajas comisiones en cuanto a la implementación de los planes para los trabajadores y trabajadoras de la pequeña y mediana empresa, de pequeñas y medianas empresas, así como para autónomos, personas autónomas y personas jóvenes, ¿no? Esto es lo que dice de una manera principal en la presentación. Bien, tenemos la oportunidad también como participantes, todos los y todas las que están aquí, la mayoría de los agentes sociales y nosotros por la relación del CES, en el dictamen que realizó en su momento el CES, el Consejo Económico y Social de España. El día siguiente fue solicitado, el día siguiente la presentación del proyecto de ley, el día 23 de noviembre, el día siguiente se solicitó al CES dos dictámenes y el CES fue rápido y el 16 de diciembre ya dictaminaba y decía algunas cosas que creo que algunas ya se estaban intuyendo de las intervenciones iniciales del señor Barea y el señor Jiménez, ¿no? El CES decía que este proyecto de ley
era positivo, pero porque además no se podía dejar pasar oportunidad para fortalecer e impulsar la previsión social complementaria de base ocupacional en España, pero que le generaban dudas, y esas dudas eran compartidas por todos los agentes sociales que forman parte del CES, ¿no? Y dudas que tenían que ver, pues evidentemente, a cómo se había tenido en cuenta o no al diálogo social para llegar a las conclusiones de ese proyecto de ley, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que hoy creo que repetiremos todos y todas, pero que hay que decir. Y en el momento que hay que decirlo ahora, seguramente es con más fuerza. Es sin diálogo social, sin acuerdos de base amplia, el país, llámese el territorio en el conjunto del Estado, el país, en este caso también Cataluña, es difícil que pueda ir avanzando en cuanto a cohesión social, en cuanto a reactivación económica. Para nosotros es muy importante que cualquier proyecto de ley que tenga que ver con este marco del social, económico y del trabajo tenga que tener ese consenso del diálogo social. Y se ha demostrado que cuando se llegan a acuerdos, esos acuerdos son positivos para tirar adelante la normativa, para que la normativa se pueda implementar realmente en el consenso más amplio del conjunto de la sociedad y de los agentes representativos en cada ámbito. No sabemos si esto va a ser posible en este tema, en el cual hoy nos han convocado para intervenir, ¿no? Porque ponerlo sobre una norma y explicitarlo es algo difícil, pero más difícil es aún implementarlo en el ámbito donde debe ser implementado este tema, que es la negociación colectiva, ¿no? Y creo que en este sentido, bueno, evidentemente todos y todas las que estamos aquí vamos a tener que participar, algunos más que otros, evidentemente, pero vamos a tener que poner todas las fuerzas necesarias para que eso sea posible. Los agentes sociales lo explicarán mejor de las dificultades, evidentemente, porque ellos están en el día a día de la negociación colectiva, ¿no? Pero surgen algunas dudas de utilidad práctica en cuanto a que esos caminos sean fáciles de transcurrir, fáciles de llegar a cabo en cuanto a la concreción del convenio colectivo a convenio colectivo y la implementación de la posibilidad de tener planes de promoción de empleo, de previsión social complementaria de empleo realmente efectivos y a los cuales se puedan adherir cantidades importantes de trabajadoras y trabajadores y de empresas, ¿no? En ese sentido, uno de los elementos, por ejemplo, que también hay que trabajar, y seguramente ahí también tendremos que trabajar todos, es el concepto claro del que significa previsión social complementaria en cuanto a lo que se debería establecer respecto a lo que realmente es salario, ¿no? Salario diferido. Esa conciencia que seguramente, bueno, igual que los que estamos aquí no nos cuesta, ¿no? Pero a muchísima gente le cuesta también tener en esa concreción práctica, ¿no? Incluso seguramente a gente que negocia convenios, ¿no? El establecerlo como un salario diferido, ¿no? En otro elemento también, evidentemente, es un elemento transversal a cualquier negociación en el ámbito laboral, como es que tener en cuenta que cuando asistimos también a hablar de salario, y si lo hacemos para el salario en global, cuando el salario diferido también, es que adoptemos también medidas que minimicen o eliminen, mejor dicho, la brecha de género que también existe incluso en este ámbito. En eso también el CES nos daba algunas pistas de por dónde deberíamos ir, ¿no? Evidentemente, cuando se establecen también novedades en el ámbito laboral y que tienen que ser consensuadas por las dos partes de la mesa, pues hombre, no viene mal que haya también un sistema de incentivos claros que también la administración propulse, y seguramente eso tiene que ver con la fiscalidad, ¿no? Ahí tampoco me extenderé, no porque no tenga tiempo, sino porque creo que alguien lo podrá explicar de manera mejor que yo, ¿no? Pero en estos eran algunas de las dudas que el CES ya establecía y que yo creo que podríamos compartir o como mínimo situar para el debate, ¿no? En todo caso, esa idea del diálogo social, de la gobernanza, del equilibrio entre agentes sociales puede ser que haya mejorado. Yo diría que sí, personalmente creo que sí, ha mejorado con la nueva reforma laboral, ¿no? Por tanto, tenemos una base de apoyo también en la cual ceñirnos, ¿no? Una reforma laboral que introduce elementos positivos, desde luego, para la negociación colectiva y para la concertación social. Y en este sentido, bueno, también vemos, es un hecho posterior, digamos, al dictamen del CES y un hecho posterior incluso a la primera lectura, evidentemente, de la ley, y por tanto aportará en ese sentido algún tema positivo. En todo caso, estos aspectos que la reforma laboral puede haber mejorado y que tendrán aplicación práctica o deberían tener aplicación práctica en la negociación colectiva, también han de pasar por acuerdos globales y los agentes sociales conocen mejor que yo las dificultades ahora de la aplicación práctica de la reforma laboral a la negociación colectiva, pero sobre todo en el aspecto salarial en cuanto a las derivadas de un IPC desbocado, ¿no? Pues seguramente el objeto y el foco de las preocupaciones de los trabajadores y las trabajadoras seguramente estarán, como
no debe ser de otra manera, preocupados y mucho por cómo se concreta los aumentos salariales y las revisiones salariales, y alguna muestra ya hemos tenido de conflictividad en el presente, muy presente, pero no deberían dejar de banda pues, hechos que también significan salario, como es esta posibilidad de implementar nuevos planes de pensiones, de empresa, ¿no? de empleo, donde se pudieran concretar mejoras para los derechos de los trabajadores. En todo caso, todo eso transita con unas dificultades que la crisis sanitaria, económica y social que deriva de la pandemia nos ha situado, de desigualdades que hay que eliminar del mundo del trabajo, y de otras que venían incluso de anteriores crisis que todavía no habían cicatrizado, ¿no? Y en este sentido, la U, que algunas veces los macrodatos nos explican en los diarios, sobre todo de aspecto más rosado o anaranjado, no siempre son percibidos y sobre todo concretados para el día a día de la gente, ¿no? Una última cosa que me gustaría decir, y que volviendo al tema del lenguaje, es que yo creo que es muy positivo ese remar conjunto que este acto también plantea, ¿no? Entre administraciones, agentes sociales y sobre todo las personas expertas también que están en el día a día de la negociación colectiva y el día a día también de el conocer cómo en el mundo, como sobre todo en el ámbito europeo, transitan y existen y son posibles sistemas de previsión social complementaria. Incluso en el ámbito del Estado son posibles. En otra sesión ya se abordó, por tanto, el caso de Euskadi y no toca ahora entrar, ¿no? Pero esa idea también para desterrar a veces un lenguaje, bueno, pues más de brocha gorda, en el cual podemos caer todos y todas, que delimita lo público y lo privado en función de eslóganes, y que hace que algunos no lleguemos o no lleguen, puede ser también, evidentemente siempre me incluyo al conocimiento de lo que realmente significa la temática en cuestión, ¿no? Y esto, bueno, tanto en ámbitos sindicales como en ámbitos empresariales, como en el conjunto de la sociedad. Para mí me parece importante también, por tanto, que estos elementos de debate y reflexión sean compartidos, pero que además puedan explicitarse de manera conjunta al mayor ámbito de personas posibles, para evitar esos debates retorcidos que tienen que ver a veces solo con eslóganes y titulares. Y en todo caso, acabo diciendo, evidentemente, como no puede ser de otra manera, que en esto los agentes sociales tienen la voz cantante, lo van a explicitar convenio a convenio, lo van a llevar posible, espero que y deseo que en breve, en el Acuerdo Interprofesional de Cataluña, y el Observatori, y dentro de lo que nos corresponda y podamos, el CTS también ayuda, y creo que en esta ambivalencia que somos una institución pública adscrita y evidentemente dentro del sistema de la Generalitat de Cataluña y del Govern, pero a la vez autónoma y con funcionalidad propia, que creo que nos ayuda también a poder tener ese papel de nexo en el conjunto del diálogo social, que es un elemento que yo creo que en el corto, hace poco tiempo, no hace mucho, y gracias seguramente a medidas gubernamentales acertadas por parte del Govern de Cataluña, se concretaron en una ley de participación institucional y en un Consell de Diálogo Social que debemos incluso incrementar en fuerza y en ámbito de decisión. Gràcies. Moltes gràcies, Toni. Desde luego, sabes que desde el primer momento hemos tenido claro el papel que juega CETES como institución pública que encarna la concertación social en Cataluña, y esperamos que este proceso de colaboración pues, avance y se concrete, especialmente en unos momentos donde el Observatori, juntamente con otros stakeholders, con el apoyo de la Generalitat, con participación de los agentes sociales, pues está empeñado en desarrollar la previsión social complementaria de Cataluña como un pilar más del modelo de previsión social, que se vertebra en torno al pilar básico, al primer pilar de la seguridad social pública, pero teniendo en cuenta que la previsión social complementaria existe en el marco de relaciones laborales desde hace decenios, ¿no? Entonces, es verdad de que el reto primero es superar un marco estable
de contratación y una mejora de las rentas salariales que permitan abordar con mayor tranquilidad estos aspectos de carácter estructural, pero que seguramente a ojos de mucha gente no es el más urgente. De todos modos, lo cual no quita de que sea importante, ¿no? Entonces, gracias por tu intervención.